Siendo las 4:07 de la tarde del día 4 de julio del 2003, después de un breve receso, se reinicia la audiencia de pruebas y el despacho entra a calificar las preguntas o mejor, las solicitudes de adición y aclaración que ha presentado el abogado del TIM. Vamos a analizar pregunta por pregunta y vamos a solicitar una información también al abogado de la parte demandada para que nos precise folios en donde supuestamente el perito hizo alguna afirmación. Bien, entonces vamos en este orden. La primera pregunta, en relación con la pregunta número 1 o el punto número 1 del dictamen pericial, que se solicita que aparece entre las páginas 69 a 73 del dictamen. Allí aparecen las siguientes preguntas. La pregunta está con el literal A: ¿cuál fue la fuente de información citada entre la página 69 y 73 del TIM? Se considera que es pertinente esa pregunta. Literal B: si el cálculo anterior era la fórmula financiera para el gestor TIM S.A., es razonable que la TIR se refiere a qué, perdón, doctor, si es tan amable y me precisa ese concepto. Sí, la TIR esperada del proyecto y el margen neto fuera similar para los demás agentes del sistema, también se considera que es pertinente. Literal C: si la anterior respuesta es afirmativa, sírvase complementar su dictamen manifestando si es sensato que para su proyección hipotética de ingresos y utilidades netas se tenga como parámetros las fórmulas financieras antes mencionadas. Esta pregunta quisiera que precisara cuál es el alcance de esa pregunta, porque ahí está hablando de sensatez y de solicitud de información que no corresponde a lo que es un peritaje, que es un informe técnico de cuáles son los cálculos financieros. Entonces le solicito que me precise eso para poder decidir. En el dictamen que estamos haciendo alusión, el perito, es que no tengo aquí el dictamen, pero bueno, ahí se refiere en algunos de los apartes a los ingresos y utilidades que sirven como base para un daño emergente y un lucro cesante, que por alguna página lo tiene. Más que sensatez, estoy de acuerdo, la palabra es si es razonable para hacer la proyección que se hace en el dictamen de ingresos y utilidades, se puedan tener en cuenta esas fórmulas. Es decir, ese es el sentido. Déjeme precisar bien. Es que yo quisiera que me prestara el dictamen para recordar este tema. Y ¿es el dictamen oficial? Miremos el dictamen oficial, por favor. Para que citemos los folios pertinentes. Sí. Es que esta es la que hicieron en Bogotá. Página 69-73. Disculpe un segundito. ¿Quién de estos señores vendrá? La plataforma tecnológica, la versión de estructura financiera 73, capa 72. Venga, una pregunta. Si la respuesta es afirmativa, si vas a complementar su dictamen manifestando señor magistrado, una proyección hipotética. Yo le estoy consultando a los asesores que tengo. Y sí, yo creo que tiene todo el derecho, tanto la parte demandante como demandada, de consultar los asesores para poder orientar. ¿Me precisa la norma, honorable magistrado? Esta norma, este es un dictamen pericial financiero técnico que tiene fórmulas, que tiene proyecciones, que tiene conceptos de orden financiero que un abogado normalmente no está en condiciones de conocer. Por supuesto que yo, para elaborar estas aclaraciones y complementaciones,
tuve que recurrir a la asesoría de expertos en materias contables y financieras, quienes me ayudaron a la elaboración de este interrogatorio, digamos. Incluso muchas de las preguntas, y así lo podrán antes decir los señores, de los que ellos habían elaborado, las eliminé porque creía que no tenían razón y yo les convertí. Entonces yo quiero consultar a mi asesor a ver si lo que voy a decir es correcto, y creo que es perfectamente válido. No Perdón, yo quisiera aclarar, no hay norma que lo autorice, pero tampoco hay norma que lo prohíba. Sí, pero entonces, yo creo que es perfectamente viable. Vamos a darle la palabra, al representante del Ministerio Público, a ver si nos ayuda. Señor maestro, yo los invito a que miren el numeral final del 238, el numeral séptimo. Pues de alguna manera permite la comunicación pues de las partes con otros asesores en unos términos, pues, y mientras se perciba que sea para efectos de la claridad, pues yo no tengo ninguna observación. Mientras sea razonable, o sea, no vamos aquí a quedarnos 2 o 3 horas, mientras sea una consulta razonable, yo creo que cualquier abogado puede hacer esa consulta técnica. Yo no tengo reparo alguno, doctor. Lo que pasa es que no quiero que se presente lo que ha presentado hasta ahora en este proceso, y es que haya una comunicación entre la barra y el apoderado de la parte demandada, porque entonces ¿cuántos abogados puede tener una de las partes? ¿Ya? Está autorizado que haga una consulta razonable, o sea, no nos vamos a quedar aquí. No, y podemos esperar, doctor, yo no tengo problema. Por el procedimiento y respeto por el manejo de la ley. Ya, entonces la pregunta tiene esta explicación. En el peritazgo que estamos refiriendo, hay una serie de fórmulas financieras que se establecieron en el esquema financiero del sistema TIM. ¿Ok? Entonces, lo que queremos saber es si esas fórmulas financieras, que son la base del esquema financiero de este proyecto, para estructurar el proyecto, deben ser necesariamente miradas o tenidas en cuenta para cualquier proyección que se haga del contrato desde la perspectiva de ingresos y utilidades netas. O si no, se debe mirar las proyecciones financieras que hizo el TIM y que el perito relaciona en estas páginas para efectos de la proyección de ingresos y utilidades netas. Es eso. Si es determinante mirarlas o no. Lo que, repito, el perito dice acá que los trata de la estructuración financiera del proyecto que hizo el TIM. Esa es la razón de la pregunta. Bien, el despacho considera que la pregunta es tal como está formulada, y solo estaba preguntando cuál era el objeto de la pregunta, pero tal como está formulada esa pregunta la veo muy confusa, y me estoy refiriendo al literal C. La veo muy confusa y considera el despacho que esa pregunta no debe ser respondida por el perito, por lo menos en los términos en que está allí planteada.
Yo creo que aún sigue siendo muy genérica. Esa pregunta no se acepta. Literal D. Dice así: según las proyecciones anteriores, la bolsa del sistema TIN, es decir, la facturación prevista en septiembre 1 de 2009 a 31 de diciembre del 2020, alcanza un monto de 900.558.710.190, tal como se muestra en la siguiente tabla. Se le pregunta al abogado de la parte demandada, en la tabla que usted presenta ahí en la página, eso no está con página, esa tabla está dentro del informe del peritaje. Las proyecciones están ahí, en el peritaje. ¿En qué folio se encuentra esa tabla que usted aparece, bolsa, que se identifica como bolsa sistema TIN? Sí está aquí. Aparece con cifras, no, perdón, yo miro aquí, sí está aquí. No coinciden las cifras, es la 200. Este ítem, ingreso proyectado, no está aquí. ¿Cuál hace referencia? ¿Cuáles esos dos datos de dónde los sacan? Sí, los datos de cuando dice bolsa del sistema TIN, año 2, 25.650 millones, 209.761, año 3, 77.373 millones, año 4, ¿esas cifras de dónde salen? ¿Están en el dictamen? Por favor, me indica el folio, el dictamen. Folio 70. ¿Folio qué? Perdón. 100. La página del perito es 73 y acá arriba está el número 142. 142 folio. Donde están año 2007, 76.000. Están en la... Sí, perdón, pero me quiere precisar en qué cuadro exactamente aparece los siguientes datos. Año 2, 2009, columna 1, año 2, columna 2, 2009, bolsa de sistema TIN, 25.650 millones, 209.761. Año 3, columna 1, columna 2, 2010, columna 3, bolsa de sistema TIN, 77.373 millones, 857.744. Esa columna. Sí, lo que él llama aquí ingresos por tarifas del perito ahí está la columna. Bueno, me permite. Y está bien. Si quiere, el doctor Carlos Alberto quiere. No. Bueno. Aquí están los ingresos y aquí está la obra. Es que está sin. Que no me coinciden, estos datos no me coinciden con estos datos. ¿Cuál coincide ahí? Mire. Perdón. Año 2009, Sí. 77.000, bueno, aquí No coincide. de aquí se consigue, pronto está 77.799, 78.227, mire, 78.657, 79.090 están, 79.525, 71.962, mire, aquí voy, 80.400. Y no coincide, es el primero. Este era un error. Ah, sí. Ahí es, exactamente. Bueno, ya. Y aquí está el... Bueno, listo, bueno, muchas gracias. Bien, ya con la aclaración de en qué folio aparece, que efectivamente aparece en el folio 142 del expediente, cuaderno número 4, cuaderno de pruebas.
y en la página 73 del paginaje del peritaje. Sin embargo, se constató que hay un error es relacionado con el año 2009, el resto sí coinciden. Bueno, la pregunta que se formula a partir de ese cuadro, lo que entendemos, el despacho entiende lo siguiente: usted dice que según las proyecciones anteriores el TIM alcanza un monto de 900.558 millones, que es la conclusión del perito, y luego muestra este cuadro y aparece que es una pregunta: ¿es razonable que por el efecto de la aplicación de otras fórmulas financieras para el cálculo de bolsa del sistema TIM facturación esperado se presenta una diferencia de 426.000 que representan 47.35%? Pero aquí estos datos de la pregunta que usted está formulando ahí, o la solicitud de adición o aclaración, no se desprenden del peritaje mismo, sino que usted invoca allí el peritaje, entiendo yo, el peritaje que aportó inicialmente la parte demandante. Entonces le solicito que me precise ese punto, si el perito también hizo alusión o hizo una comparación, porque al perito no se le pidió comparar entre un dato y otro dato. Ni en los puntos del decreto de pruebas tampoco se le solicitó que hiciera esa comparación. Bueno, entonces el despacho, con las aclaraciones, considera que esa pregunta también es impertinente porque no está relacionada íntimamente con el dictamen. Bien, siguiendo ahí dice, más adelante dice, en relación con la respuesta a la pregunta número 8 del dictamen pericial, página 49, comedidamente se solicitan las siguientes complementaciones. Literal A, dice, ¿qué obligaciones tiene un comerciante como su suerte sea en relación con la contabilidad? Esa pregunta ha sido objetiva porque eso está en el Código de Comercio y son de carácter legal y por tanto no se considera pertinente ese punto. El otro, ¿qué hechos económicos pueden reconocerse en la contabilidad del comerciante? Se considera que eso ilustra al tribunal. Literal C, desde el punto de vista contable, ¿cómo se comprueba que un comerciante ha realizado un hecho económico? También ilustra al tribunal. La pregunta del literal D, para comprobar la existencia de un posible daño emergente, es necesario inspeccionar, verificar, cotejar, analizar los soportes, comprobantes, libros de contabilidad, etcétera, etcétera. Se considera que esa pregunta es impertinente porque es un asunto que compete a la decisión del tribunal, cómo se prueba o no se prueba el daño emergente, y no es del perito. Entonces también se objeta a esa pregunta. Literal E, para evidenciar el posible daño emergente sufrido por un comerciante es suficiente la evidencia de la existencia de facturas de gasto. También el tribunal considera que eso es decisión del tribunal, que es la valoración de la prueba. Literal F, desde el punto de vista contable, ¿cuándo se entiende realizado el ingreso? Esa pregunta sí es pertinente para el tribunal, ilustra el tribunal para analizar en este caso si se trata de una contabilidad por causación o no sé qué otros términos tiene allí. Y nos interesa es que el perito lo haga en relación con la contabilidad de su suerte. G, dice, en la técnica financiera generalmente aceptada para proyectar los ingresos, costos y gastos de una empresa en marcha, se utilizan como bases de los cálculos la información contable histórica de la empresa, los riesgos de la industria del negocio, ¿qué otras variables? Esa pregunta la vemos muy general. Si quiere precisarnos cuál es el objetivo de esa solicitud de adición o aclaración. Es fundamental, por la siguiente razón, porque en el dictamen pericial se toca en algunos de los temas, el tema del daño emergente y lucro cesante. Como ese es un tema cardinal del proceso, lo que se precisa del experto es que para la determinación de eso, pues hay que saber ingresos, costos y gastos proyectados, ¿de acuerdo? Entonces lo que se está preguntando es si es suficiente mirar eso cuando un experto como él hace una proyección sobre todo para efectos de determinar gastos e ingresos, para efectos de calcular el lucro cesante. Si basta eso, o además es fundamental contar con lo que dice ahí, con la información contable histórica de la empresa, los riesgos que asume el contratista, o eso en una proyección financiera con miras a determinar un lucro cesante, un experto no lo tiene en cuenta, o sí debe tenerlo en cuenta.
¿Y qué otras variables? O no mira más variables, sino simplemente esas proyecciones, porque eso es lo que va a determinar el ámbito del lucro cesante, que es una de las pretensiones de la demanda. Le formulo una pregunta al perito. La pregunta, así como está formulada, es comprensible, es entendible desde el punto de vista técnico, financiero y del manejo contable. Bueno, entonces se acepta también esa solicitud de adición o aclaración. Literal H. ¿Es razonable que las utilidades netas de una empresa, lucro cesante, crezcan exponencialmente sin tener en cuenta riesgos asociados del negocio? ¿Cuál es el objeto de esa solicitud de adición? También lo veo, el despacho lo ve muy genérico. No, con el respeto me parece, es fundamental por lo mismo, porque lo que quiero probar es si en un negocio de esta magnitud, proyectado a varios años, las utilidades son siempre iguales, 100, 100, 100 exponencialmente, o en un dictamen pericial como el que acaba de hacer el señor perito, para efectos de ese cálculo, tiene que mirar los riesgos para que no lo hagan siempre exponencialmente y similar en todos los meses como si fuera igual. Es eso lo que está estableciendo ahí. Tiene la palabra el abogado. Doctor, con todo respeto, le sugiero pues mirar el contenido exacto del listado de preguntas que se le formularon al perito para mirar la relación que existe entre la complementación y adición que solicita la parte. Señor magistrado, yo lo estoy haciendo no con las preguntas, sino con las respuestas que él hizo, porque él en su dictamen se pronunció sobre varios temas respecto del cual nos corrieron el traslado, y en uno de esos temas él habla del daño emergente y lucro cesante, y lo que le estoy diciendo es si es razonable en la técnica financiera que las utilidades crezcan en cualquier negocio de manera igual, exponencialmente y similar en todos los meses, como si no pasara nada, o un experto que haga un cálculo de esos debe mirar riesgos y calcularlos. Al decretar la prueba, uno de los puntos, el punto final es el punto sobre todos aquellos aspectos que considere relevantes el perito para efectos de ilustrar al tribunal. Y tengo entendido que allí fue donde se refirió a todos esos elementos. Entonces, el despacho considera que, aunque las preguntas están un poquito generales, la solicitud que se le hace al perito es que trate de concretarlas específicamente al caso concreto que tenemos. Entonces, la H es razonable de las utilidades y con base en los cálculos que hizo el perito en su dictamen. Es, mejor dicho, que explique las razones y las justificaciones de los cálculos financieros que hizo el perito. La pregunta con el literal I, para establecer razonablemente el posible lucro cesante es necesario que las bases de los cálculos sean debidamente examinadas y evaluadas a partir de las utilidades netas históricas y presupuestos. Entonces, se le insiste al perito que es relacionado con los cálculos que él hizo y que explique sobre qué fundamenta o razona esos cálculos. Las siguientes preguntas. El señor perito se servirá aclarar y sustentar la falla a que hace alusión en su dictamen sobre el cálculo de razonabilidad financiera por gestión y valor. Se le pregunta al abogado que ha presentado la solicitud de adición y aclaración en qué folio específicamente se refiere el perito a ese punto, que no lo logramos encontrar ahora. Ya, señor magistrado, él se refiere en alguna de sus respuestas a las fallas y entonces ya le preciso cuál es el folio.
Quedamos pendientes con eso. Bien, sigamos entonces. Dejamos pendiente la pregunta número 3. Respecto a la 4, dice, el señor perito se servirá a complementar lo referido en su dictamen en la página 5, respecto del número de puntos ofrecidos en el sentido de indicar qué razonabilidad y qué afectaría un estudio técnico que tenga por objeto calcular el daño emergente si para hacerlo toma un número de puntos distintos al realmente ofrecido. El perito, folio 72, del cuaderno número 4 de pruebas de la parte demandante, en donde obra el dictamen pericial, dice el perito subrayado y en color rojo: no tengo claridad en las inversiones realizadas en la cantidad de los expendios, si es 239 y por qué su suerte se da para cobrar el daño emergente toma 260 puntos. O sea, él afirma que no tiene claridad. Y la pregunta se formula en el siguiente sentido: el señor perito se servirá a complementar lo referido en su dictamen en la página 5 respecto al número de puntos ofrecidos en el sentido de indicar qué razonabilidad y qué afectaría a un estudio técnico que tenga por objeto calcular el daño emergente si para hacerlo toma un número de puntos distintos al realmente ofrecido. Pero el perito está diciendo que no tiene claridad del respecto. Él dice que hay una diferencia y no tiene claridad por qué. La pregunta que se le hace es, desde la perspectiva financiera, esa diferencia, el efecto que produce. Sí, pero esa es la pregunta siguiente. Esta es la que estamos haciendo aquí. Pero la pregunta siguiente sí se refiere a no, pero ese es del número de pasajeros. Sí. Sí. Este es de los puntos. Porque él, ahí lo que usted leyó habla de una diferencia. Entonces lo que queremos preguntarle es si un estudio que haga sobre el daño emergente y no tenga en cuenta esa diferencia, ¿qué produce? ¿Qué efectos produce? Bien, entonces se le pregunta al perito, ¿esa pregunta es entendible para usted? ¿Sabe a qué se refiere? Bueno, entonces acepta esa pregunta. La siguiente, la quinta, que es relacionada con los pasajeros. Los pasajeros, el número de pasajeros, que hay un cálculo diferente de pasajeros y se dice qué impacto tiene, de dónde sale esa información, esa pregunta es pertinente, y qué impacto tiene esa diferencia. Entonces también se acepta esa pregunta. A folio 25 y 26 en su dictamen señala la variación de tarifa que se presentó entre septiembre 1 del 2009 y julio 31 del 2012, siendo ello así, el señor perito se servirá a aclarar si una circunstancia tal tiene efecto en un cálculo financiero que tenga por objeto determinar el cálculo de ingresos y gastos. También se considera pertinente. Séptima, el señor perito se servirá a aclarar cuál es la razón por las cuales solicita que se revisen las facturas que menciona la folio 47. Asimismo, se servirá a aclarar los conceptos y cuantías. También es pertinente. Octavo, el señor perito se servirá a aclarar si es razonable el cobro de tarjetas dentro del daño emergente si las mismas fueron vendidas al público. ¿En qué folio afirma eso el perito? Bien, entonces siguen pendientes la 3 y la 8. La 9, dice la 9, el señor perito se servirá a aclarar si es razonable para este negocio un margen de utilidad promedio del 56,1% calculando por la empresa Gestión y Valor, siendo que el margen de utilidad promedio real de sus suertes es de 5,4% en principal unidad, y además habla de que los márgenes en otras es del 6%. Que explique la razonabilidad de esa diferencia, de esos argumentos que plantea allí, que los explique. Bueno, entonces se considera pertinente esa pregunta. Décima, el señor perito se servirá a aclarar y complementar la respuesta a la pregunta número 4, sobre los costos financieros incurridos por su suerte en razón a que en su informe se limita a transcribir la cláusula sexta del contrato, sin indicar si efectivamente incurrió en costos financieros. También se considera pertinente para que precise y aclare eso. 11. El señor perito se servirá a aclarar por qué no respondió a la pregunta número 5 sobre los costos de reposición de tarjetas inteligentes sin contacto vendidas al público por el concesionario y que fueron devueltas por defectos. Asimismo, deberá completar
su respuesta con el movimiento periódico de todas las tarjetas inteligentes sin contacto. Esto es, compras, devoluciones en compras por defectos de fabricación, donaciones, ventas al público y el inventario final, para lo cual deberá solicitar la información necesaria pertinente y debidamente soportada al concesionario. Se considera que es pertinente y para que el perito, y se le insiste que el perito constate en la contabilidad o en los documentos que reposan en su suerte. 12. El señor perito se servirá a aclarar por qué al responder la pregunta número 7 sobre la cantidad, especificaciones y valores pagados por los equipos adquiridos por su suerte S.A. para la ejecución del contrato incluyó tarjetas, siendo que estos no son equipos. Entonces deberá precisar ese punto. 13. El señor perito se servirá complementar su dictamen en el sentido de indicar los equipos en concreto, sus especificaciones, facturas correspondientes y valores pagados que fueron adquiridos por su suerte para la ejecución del contrato, para lo cual deberá verificar la información pertinente con su suerte. También se considera pertinente esto. 14. El señor perito se servirá a complementar su dictamen en el sentido de establecer si los equipos a que hace referencia la anterior pregunta fueron depreciados y amortizados por su suerte, asimismo de qué manera y qué métodos empleó, para lo cual verificará la información directamente en la contabilidad de su suerte, se considera pertinente. 15. El señor perito se servirá a aclarar la razonabilidad de la adquisición por parte de su suerte de 260 equipos, según factura 002, que menciona en su dictamen si ofertó 242 puntos para la venta de los TICs. También se considera pertinente la pregunta. 16. El señor perito se servirá a complementar su dictamen indicando el número de puntos para la venta de TICs ofertados por su suerte. También se considera pertinente. 17. El señor perito se servirá a aclarar cómo es posible que se realicen unas proyecciones y sustento de las ganancias percibidas que afecten el patrimonio de su suerte si no tiene pruebas de la cuantía de las ganancias del proyecto, como usted lo expresa en el ítem 18, página 183 de las conclusiones. Esta pregunta, el despacho la ve muy general, sugestiva, está tratando de proponer ya una respuesta por anticipado y por tanto la objeta. Quedan pendientes la 3 y la 8. La 8 primero. La 8 dice, el señor perito se servirá a aclarar si es razonable el cobro de tarjetas dentro del daño emergente si las mismas fueron vendidas al público. ¿Qué folio? 166. Está transcribiendo. Y dentro de eso que está diciendo ahí, es razonable meter adicional en lo que él está diciendo ahí, las que fueron vendidas al público. Perdón, doctor, me precisa el folio que no... 166. Pero en el 166 que tenemos nosotros aquí, está Está una en transcripción. Aquí está. Por eso, entonces el operador de distribución, de verdad, todo lo que queremos decirles que es esto que está... Es que como él se limita a transcribir la cláusula, lo que vamos a preguntarle es si lo que él entiende por esto, al transcribirlo, es que incluye las tarjetas que fueron vendidas al público. Pero él está haciendo una transcripción, aquí lo que tenemos nosotros es que él está haciendo una transcripción, pero sí, de ahí ya la pregunta también se considera que es sugestiva, que está induciendo a una respuesta. Entonces, por tanto, se objeta esa pregunta número 8. Nos queda la 3. Un segundito. Vamos a ver si la eliminamos. Bueno, vamos a eliminar la 3. Bien, entonces queda eliminada la 3.
Con estas modificaciones al cuestionario de solicitud de adiciones y aclaraciones, entonces ahora entra el despacho a decidir la solicitud que ha presentado el señor perito, en el sentido de que se dé aplicación al artículo 240, que dice así, del Código de Procedimiento Civil. El juez podrá ordenar a los peritos que aclaren, complementen o amplíen el dictamen en las oportunidades señaladas en el artículo 180, para lo cual les fijará un término no mayor de 10 días. Es decir, el término es discrecional del despacho, dependiendo de la complejidad de las aclaraciones y complementaciones. Usted solicita los 10 días, en esos 10 días usted va a examinar la contabilidad de su suerte y va a responder en forma precisa y concreta a las solicitudes de adiciones y aclaraciones. Sí, honorable magistrado. Bueno, vamos a mirar a ver el cálculo aquí en nuestra agenda para cuándo podríamos citar entonces la continuación de la audiencia, porque en este momento suspendemos la audiencia, se le ordena al perito que aclaren, complementen o amplíen los dictámenes y se fijará nueva fecha para la continuación de la audiencia. ¿Cómo tenemos la propuesta? Un segundito. ¿Cuándo nos dan Jueves 10 no podemos, no. Y miércoles 17. Pero esto no es de nosotros, el doctor Carlos Manuel, audiencia inicial, ¿será con sentencia? Sí, entonces tenemos que fijar en otro. Bueno, entonces no. O el 17. El 17 por la mañana o por la tarde. A las 9, y a las 3 hay una por la tarde. Una pregunta para concertar en la medida de lo posible. ¿Prefieren la audiencia por la mañana o en la tarde? A los abogados les formulo la pregunta. Estamos pensando que tenemos libre aquí, sería el miércoles 17, nos dan 9 días, porque ya para el 10 días nos daría el jueves 18, pero el jueves están reservados para audiencias con fallo, entonces tenemos que estar los 3 magistrados ahí. Por eso la propuesta sería el día miércoles 17 de julio, horas de la mañana, horas de la tarde, si es posible concertar. No tiene problema. Bien, gracias. Entonces, ¿les parece bien el miércoles 17 de julio a las 3 de la tarde? ¿Correcto? Continuamos con la audiencia. ¿Quieren a las 2? Pues el tráfico. A las 2 empezamos. Bueno, entonces a las 2 de la tarde, el miércoles 17 de julio, y esta decisión queda notificada en estrados. No siendo otro el objeto entonces de la audiencia, se suspende la misma y quedan citados. Muchas gracias a todos por la asistencia.